¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video más. Yo soy el Dogos y el día vamos a platicar de un tema más allá de lo que es el salseo, más allá de las polémicas de streamers. Vamos a hablar de un tema muy importante, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una mención bastante interesante y que puede llegar a ser peligrosa sobre los videojuegos y las expresiones musicales de ciertos artistas. Hay ciertos contenidos que se viralizan en internet, como lo son videojuegos muy violentos o como lo son canciones que hacen apología al narcotráfico, hacen apología a la violencia, lo cual es un problema bastante grave en nuestro país. Durante muchos años hemos estado bajo el yugo y bajo la preocupación de vernos involucrados en algo con lo que no tenemos nada que ver, y es que grupos organizados durante mucho tiempo han estado detrás de ciertas actividades que terminan afectando a la población, y en muchas ocasiones muchos artistas y muchos cantantes vanaglorian esta situación. En una de las últimas mañaneras la presidenta platicó justo sobre este tema, y si bien algunos medios están augurando lo que es una censura, lo cual es un debate bastante interesante, pues en realidad ella, más allá de solo censurar, promueve ciertas cosas, sobre todo el fomentar otro tipo de cultura, con lo cual yo estoy bastante de acuerdo. Pero antes de continuar con este tema y de hablar en profundidad, debo decir que yo no soy parte de ningún partido político. Simplemente estoy de acuerdo con algunas cosas, pero creo yo que se tiene que manejar este tema con bastante cuidado, porque quien menos poder debe tener para censurar o prohibir cosas e inclusive acercarse a ello es el gobierno. El gobierno jamás, ningún presidente, tiene que tener el poder de decidir qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros consumimos, siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Pero este tema es muy interesante porque se hace apología al crimen organizado, entonces entramos en un área de debate bastante compleja. En específico, en esta mañanera se refirió a lo que son las canciones como los narcocorridos, a lo que son las series que mitifican y vanaglorian a ciertos personajes del crimen organizado y que romantizan las actividades ilícitas de los cárteles de la droga. Y aprovechando esta situación, la presidenta anunció pues una propuesta que se llama México Canta, donde se propone pues simplemente que ciertos artistas o fomentar que los mexicanos compongan canciones que no tengan que ver con el crimen organizado. Vamos a verlo de esta manera. Actualmente lo que son los narcocorridos, lo que es los corridos tumbados, es un género que está muy popularizado, es un género que vende muchísimo, es un género que en realidad se fomenta mucho, económicamente hablando. Por lo tanto, si a ti te gusta este tipo de música, lo más probable es que si quieres tener una carrera a largo plazo, te animes a utilizar esta fórmula, mitificando al crimen organizado, lo cual hace más daño de lo que creemos. La narcocultura tiene mucho tiempo existiendo en el país. Hay muchas situaciones con respecto a ello, y es que muchos de los capos del narcotráfico pues han mandado a hacerse narcocorridos, han mandado a mitificar su imagen pues para llenar su vanidad. Esto lo que ha hecho es que mucha gente, al ver las cantidades de dinero que se involucran en estas situaciones, se animen justo a ello y se perpetúe un círculo vicioso bastante peligroso, porque al final de cuentas la música junto con los medios digitales llega técnicamente a todas las personas, influenciando a los más jóvenes, y eso lo tenemos que tomar con muchísima responsabilidad. Hay exponentes muy conocidos como los Tucanes de Tijuana, el Commander, Natanael Cano, Fuerza Régida, Gerardo Ortiz y muchos más que se han dedicado a mitificar estas figuras de una u otra manera, o al menos hacer apología a la violencia, al consumo de sustancias y a involucrarse en actividades ilícitas. Hay algunas canciones como por ejemplo Soy el Diablo o Pacas Verdes que ya te dan más o menos desde el título para dónde van a ir los tiros. Sin embargo, algo que me dijo la presidenta que se me hace bastante tonto también es que dice, y cito, queremos corridos de amor, no de violencia. Esto sinceramente no tiene ningún sentido. La expresión musical debe ser utilizada para dar un mensaje. Si bien estoy de acuerdo en que el mensaje que quieren dar estas canciones que alaban a los criminales no es un mensaje positivo, inclusive no debería ser un mensaje que se le tenga que dar a las generaciones más jóvenes, el hecho de hablar de corridos de amor es una situación bastante tonta. Yo creo que hay muchas maneras de hablar del tema,
sin necesidad de banalizar ni de hacer más a los criminales. Ahora, otro frente del que la presidenta habló fue de los videojuegos violentos, lo llama ella. Y también habló de las series, ¿no? Y que estas representaciones, por ejemplo algún Call of Duty, algún Fortnite o algún videojuego que sea muy violento, puede distorsionar la percepción que tienen los jóvenes. Pero esto creo yo que tiende a ser un mensaje más conservador que la chingada. Recordemos cuando decían, no, es que los videojuegos te van a hacer violento y te van a hacer daño. Creo yo que los videojuegos y las series, si se adaptan bien los mensajes, no deben de ser determinantes para dictar el comportamiento de una persona. Igual puede pasar con la música. No por el hecho de escuchar corridos tumbados o ver series que vanaglorien o mitifiquen la violencia o el narcotráfico, te vas a animar a ello. Por el caso de los videojuegos, creo que están más lejanos del problema que las canciones y las series, porque los videojuegos en realidad no siempre están centrados en esto. Un videojuego tiende más a contar una historia y en ocasiones utilizan la violencia para criticar al gobierno o a la misma violencia. Y en el caso de las canciones y las series, mitifican a estos personajes. Y ahí es donde está el verdadero problema, no tanto porque la gente vaya a querer unirse a esta situación, sino porque la misma gente que consume este contenido va a normalizar estas situaciones tan grotescas del país. Y además, pues esta gente que está haciendo estas maniacadas, pues se ven premiados porque también de cierta manera podrían llegar a financiar estos proyectos. Entonces, para ellos es un homenaje. Digo, también está cabrón hacer una canción criticando a este segmento de la población mexicana, ¿no? Pero creo yo que hay que manejar mejor los mensajes. Ahora, la situación es esta: la presidenta trata de censurar o no los corridos tumbados o la violencia, porque hay mucha gente que teme que esto sea la antesala a prohibiciones y censura, lo cual es muy peligroso. Y siempre que el gobierno trata así como de que ver un poquito hacia el tema de censura, tenemos que detenerlo, porque los últimos que tienen que tener ese poder para decidir sobre la vida de las personas son los del gobierno. Recuerden, ningún partido político es tu amigo y a ningún presidente le interesas como persona. A los políticos se les tiene que tener como lo que son: gente que tienen un puesto y que harían lo que fuera con tal de mantenerse en el poder. Y bueno, por otro lado, pues hay gente que dice, ¿sabes qué? Si es necesario implementar una cultura que se aleje de vanagloriar a estas figuras del narcotráfico, porque la situación sí está cabrona. Y creo yo que por ahí sí podríamos empezar a trabajar algo. No censurar, no prohibir, sino también nosotros como mexicanos, de manera individual, empezar a fomentar en las futuras generaciones una cultura de verdadero desarrollo. El hecho de escuchar corridos tumbados no es algo que te vaya a hacer directamente parte del problema. Pero si tú normalizas un problema, pues estás apoyando que este problema se perpetúe a lo largo de la historia. Y no es una situación bonita en realidad el enterarte o el salir de casa y ver un encobijado, o ver que no vas a poder llegar a tu trabajo, o ver que a lo mejor un familiar podría estar en riesgo porque ocurrió algo con este tema. Es un problema bastante complicado y bastante difícil de resolver, que no creo que ningún presidente vaya a poder resolver por su cuenta. Este debate no se debe tratar de prohibir o vanagloriar al crimen, o simplemente música y series y videojuegos y que la presidenta conservadora y la chingada, sino que se debe de tratar de qué tipo de país queremos construir como mexicanos. ¿Queremos un país que siga perpetuando estas situaciones, o queremos un país que en realidad busque el rumbo para mejorar las cosas como sociedad? Sin embargo, dime tú qué opinas en los comentarios. ¿Crees que lo que dijo la presidenta es una cuestión de censura? ¿Estás de acuerdo con ello o no? Déjame en los comentarios, que me interesa mucho leer tu opinión. Yo soy el Dogos, dale un like a este video si te gustó y sígueme para más contenido como este. La verdad me gustó mucho la experiencia de hacer este video, y sobre todo por esta toma que escogí, a pesar de que aquí sale mi comidita, ¿no? Pero bueno, yo espero estés muy bien, nos vemos en el próximo video.